¿Qué es el TOC? El trastorno obsesivo compulsivo. ¿Cuáles son las señales para poder reconocerlo? Y siempre la tenemos a ella del otro lado, a Anabela Cerventi, licenciada en psicología, que nos va a dar todos los detalles de esto. Anabela, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, buen día, ¿cómo les va? Muy bien, y bueno, para charlar de este tema, que es muy interesante porque creo que no se habla mucho, ¿no?, en la sociedad. ¿Cómo identificamos estas obsesiones y compulsiones que afectan la vida diaria, estos comportamientos repetitivos que puede llegar a tener una persona? Sí, exacto. Y además, viste, son palabras que están muy metidas en el lenguaje de la calle, Claro. ¿no? Porque todo el mundo le dice, che, tenés un TOC, ¿no? Y tal vez no se conoce en profundidad cuál es el alcance real de estas problemáticas de salud, ¿no? Bien, nos metemos de lleno en esto. ¿Cómo lo podemos reconocer como un TOC? Bien, mira, en principio te hago esta división. Sí. Existen dos cuadros que tienen que ver con el nombre trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Por un lado tenés el trastorno obsesivo compulsivo que tiene unas características determinadas y por el otro lado tenés el trastorno de personalidad obsesiva compulsiva, Bien. que no es lo mismo, ¿sí? La diferencia es: el trastorno de personalidad de tipo obsesiva compulsiva empieza normalmente en la adolescencia, hasta los 20 años se puede despertar, ¿sí? Y es un tipo de personalidad que tiene un comportamiento muy rígido respecto del perfeccionismo, ¿sí? Claro. Son muy preocupados por los detalles, por el orden, Estructurados. llevan listas, exacto, no pueden delegar, ¿sí? Suelen tener una dedicación sumamente excesiva con el trabajo, son muy inflexibles, son muy avaros, ¿sí?, respecto del uso del dinero, son muy rígidos y muy obstinados en su comportamiento. Entonces, la diferencia es que en este caso, cuando hablamos de un trastorno de personalidad, hablamos de un modo de funcionar en el mundo que es muy rígido y que para la persona es egosintónico. ¿Qué quiere decir que es egosintónico? Que para la persona esto no es un problema. Ajá. ¿Sí? No lo ve como una dificultad. Y además, justamente como está muy ligado al perfeccionismo, culturalmente en el mundo laboral pasa desapercibido y suele ser como halagado, ¿no? Porque Claro. es una persona que se sobrecompromete, que trabaja gratuitamente más horas, que se llena de tareas, ¿no? Es muy efectivo. Sin embargo, le genera a la persona muchos síntomas de ansiedad y depresión justamente por no poder llegar a los estándares de su perfeccionismo, ¿no? Entonces termina por ahí degradando relaciones, peleándose con vínculos, primero porque parece que no confía en nadie, entonces no delega nada, ni siquiera la organización de una cena con amigos, ¿no? Entonces es complicado vivir con esto justamente porque para la persona tiene mucha pérdida, aunque ya te digo es egosintónico, para la persona no tiene nada malo, Claro. ¿sí? Y por otro lado... Sí, perdón. No, continúe con el desarrollo y va mi pregunta después de eso. Dale, ok, como quieras. Bueno, esto del trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo se calcula más o menos que entre el 3 y el 8% de la población tiene un trastorno de personalidad de tipo obsesivo-compulsivo, así es un número bastante importante. Y por otro lado, el trastorno obsesivo-compulsivo, que sí se puede dar en la infancia, a partir de la infancia, lo tiene entre el 1 y el 3% de la población mundial y hay de distintos tipos, ¿sí? En este caso hablamos de la presencia de una obsesión que tiene que ver con pensamientos de algún tipo, ¿no? Por ejemplo, pensamientos sobre la higiene personal, pensamientos sobre algunas imperfecciones del propio cuerpo, sobre que algo malo va a pasar, ¿sí? Son pensamientos de tipo intrusivos que son persistentes y en este caso sí es ego distónico. La persona sabe que es disfuncional, pero no lo puede evitar. Bien. Ahora sí, en este caso, Anabela, teniendo en cuenta todo lo que estás detallando y dando estos dos ejemplos, ¿vos crees que la obra que existió hace muchos años, que tenía este nombre, que también estuvo en la tele y que también se realizó en otros países, sirvió para que el tema se socialice, que se pueda hablar, o sirvió también para que se lo tome a la ligera? ¿Cuál es la opinión respecto a esto? Mira, sirvió para las dos cosas, ¿sí? Porque llegaron muchas consultas a partir de esta obra, porque de hecho también las obsesiones y las compulsiones son propias de otro trastorno que está muy subdiagnosticado, que es el trastorno de Tourette, que uno de los personajes tiene Tourette, ¿no? Y que alarmantemente es un trastorno que genera mucha interferencia en la vida de las personas y muchas veces se llega a la adultez sin ese diagnóstico. Por ahí personas de más de 20 años no tienen un diagnóstico claro de Tourette, lo cual es muy llamativo y alarmante, ¿no? Entonces, sirvió para eso y también sirvió para
algo que a mí me gusta mucho laburar, que es quitarle consistencia a los problemas de salud mental, porque si no parece que es algo de eso no se habla, todavía no lo podemos mirar a los ojos, y la verdad que un problema de salud mental en realidad es el 100% de la experiencia de otra persona, y el prejuicio radica en quien mira ese comportamiento, no en quien tiene que vivir con eso 100% de su vida. ¿No? Entonces sirve quitarle consistencia, quitarle solemnidad y ponerle amor a estas cosas, incluso desde el humor, porque genera que podamos acercarnos a esas otras experiencias de vida. Licenciada, buen día. ¿En qué momento debemos estar atentos, por ejemplo, e ir a un profesional? ¿En qué momento o ante cualquier síntoma, por ejemplo? Bien, mira, ante cualquier cosa que aparezca, y ahora te digo por qué digo cualquier cosa, acá me pongo súper en profe, pero mira, tenemos que chequear cuándo algo se convierte en una interferencia para tus actividades de la vida cotidiana y en qué medida y cuánto te quita autonomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el hecho del lavado de manos, ¿no? Que puede ser algo que aparece en el TOC, ¿no? Porque aparece la obsesión con la higiene personal y la compulsión del acto ritualizado para evitar esos pensamientos o para que ocurra lo que ese pensamiento dice que va a ocurrir, ¿no? Entonces, si vos por lavarte las manos, por ejemplo, llegás tarde al trabajo, te olvidás de ir a buscar a tus hijos, dormís mal porque te acostás tarde, ¿sí? Además, no podés manejarte bien con dinero porque te da cosa que te den el dinero que está sucio, ¿sí? Digamos, entonces te quita autonomía, ¿bien? O perdés las llaves porque no querés tocar las llaves, entonces las vas dejando en distintos lugares. Bueno, cuando se empieza a convertir en una interferencia en tus actividades de la vida diaria y te quita autonomía, ese es el momento de consultar. Cualquier cosa. ¿Por qué te decía algo? Porque puede ser una relación de codependencia emocional, el consumo de una sustancia, un síntoma. Bien, cualquier cosa que a vos interfiera tus actividades de la vida cotidiana y te quita autonomía, es momento de consultar. Perfecto, Anabela. Creo que quedó clarísimo. Y está de más decir que el TOC no es algo que hay que tomárselo a la ligera, como decía Agustín. Te agradecemos como siempre cada comunicación, Anabela. Por favor, a ustedes, que estén muy, muy bien. Un placer. Pasaba la licenciada en Psicología, Anabela Serventi, hablando del trastorno obsesivo compulsivo y sus diferencias. Qué capa que es Anabela. No, que realmente qué lujo nos damos de tener este tipo de entrevistas acá en la City y tener sobre todo este espacio para hablar. Y aparte, viste que, por ejemplo... No, sabes aprendemos un montón. Claro, no, pero te pasa cosas como, por ejemplo, si dejaste la puerta cerrada, estás caminando 3 cuadras Volvés y te volvés todos para los decir, días. Claro. No, Aunque es ese es terrible. uno de-